Gloria a Dios. Aleluya. Mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a abrir por favor nuestras Biblias. Vamos a hacerlo en el libro del Génesis, y el primer libro de la Biblia. Recuerde que estamos analizando este precioso libro de Génesis, capítulo número 50. El último capítulo del libro del Génesis. Amén. Gloria a Jesús. Libro del Génesis, capítulo número 50. Ya lo tenemos. Vamos a dar lectura, ¿sí?, de una manera antifonal, ¿sí? Versículo número 1, ¿sí?, al verso, ¿sí?, número 6. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Verso número 2. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Todos el versículo número 6. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, a poner esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos nuevamente porque nos permite, Señor amado, estar aquí en tu casa. Señor mi Dios, añada bendición a la enseñanza de este día, que cada uno de tus hijos pueda, Señor, recibir de ti la bendición que tú has preparado. Mira a nuestros pequeños, mira a los niños de la escuela bíblica dominical. Ellos están en la parte superior y otros se encuentran en sus aulas, Padre, respectivas fuera de tu iglesia. Añade bendición, Señor amado. Usa a los maestros, a las maestras. Usa cada instrumento que tú, Señor amado, has elegido para que puedan ser ellos canales de bendición para sus pequeños, mi Dios. Señor amado, que sea tu gracia y tu misericordia derramándose abundantemente en cada una de sus vidas. Ministranos a nosotros también en esta preciosa mañana, para que sea tu palabra la que pueda hacer en nosotros, mi Dios, esa transformación, que pueda llegarse, Señor amado, a nuestras necesidades espirituales, a esas necesidades físicas, emocionales y aún, Señor amado, de nuestros sentimientos. Toma, Padre Celestial, Padre, tu Santo Espíritu, y Padre, libértanos, Padre, conforme a tu propósito, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, para aquellos que estamos, ¿verdad?, estamos estudiando, siguiendo el estudio de este precioso libro, ¿sí?, recordará la enseñanza del domingo anterior cuando, ¿sí?, Jacob, ahora luego de haber dado las últimas indicaciones a sus hijos, ahora por la edad y obviamente porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, este varón, ¿sí?, habría de entregar el espíritu.
La Biblia nos narra, y acompáñeme por favor al capítulo número 49. Veamos si esta referencia antes de ingresar al capítulo 50 del libro del Génesis. ¿Sí? Vayamos a Génesis 49, versículo número 28. Voy a leer brevemente hasta el verso 33, solo como referencia del estudio anterior. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo. Lea por favor el verso número 30. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. Verso número 32 nos dice: la compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. ¿Sí? Recuerde todo este estudio que realizamos y de qué manera se podría, ¿verdad?, en el tiempo actual también extraer la lección espiritual. Y querido hermano, adentrémonos pues en el versículo número 1. Vamos a estudiar desde el capítulo 50 este último pasaje bíblico que tenemos en la escritura de este libro. Entonces, dice la Biblia, se echó José sobre el rostro de su padre y lloró, dice ahí, sobre él, y lo besó. Verso número 2. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Debemos de tener entendido, mi amado hermano, que el embalsamiento era una costumbre egipcia. Esto se llevaba a cabo mediante la extracción de los órganos vitales, en este caso de la persona que había fallecido, y se lo rellenaba con ciertas especies y ungüentos también en su parte exterior, y todo esto cubierto con vendas. El propósito del embalsamiento era que el cuerpo se pudiera conservar lo más, diríamos así, tiempo posible intacto ante la descomposición. Usted en la actualidad, mi querido hermano, no embalsama, ¿verdad?, a los que parten, sino más bien que les inyectan en su torrente sanguíneo, en sus venas le inyectan formol para que pueda, ¿verdad?, el cuerpo mantenerse el mayor tiempo posible para la velación. En aquel entonces, al extraer los órganos vitales, las vísceras y todo lo que está en nuestra caja torácica, obviamente eso ayudaba a que el cuerpo perdurara por mucho más tiempo, ya que son estos órganos los que contribuyen a una rápida, diríamos, destrucción, una rápida descomposición en el interior de cada persona cuando ya fallece. Dice la Biblia pues en el verso número 2 que conforme a esa costumbre mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre. De ahí podríamos decir el tiempo que duró el luto, o en sí mismo la velación de este. Verso número 3, léalo por favor. Y pasado los días de su luto, habló a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis diciendo. Ahora, usted podrá tener, mi querido hermano, en claro, de acuerdo, por eso también hemos leído el capítulo 49 en la parte final. José se había ligado con su padre a darle cumplimiento a una promesa, o lo que es igual a un juramento. Su padre quería ser enterrado en el mismo lugar donde en este caso su abuelo y su padre también habían sido enterrados, hablando en sí mismo de Abraham,
¿verdad?, de Isaac y ahora también en Jacob. Él quería retornar a un lugar donde su padre lo había comprado, destinado para enterrar ahí a sus muertos. Si me acompaña, por favor, al libro de Génesis, pero en el capítulo número 23. Libro de Génesis, capítulo número 23. Recordemos esta transacción de la cual Abraham es el precursor para poder comprar un territorio para enterrar a su mujer Sara. ¿Ya lo tiene? Sí, versículo 1 en adelante. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Verso 2, léalo por favor. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: ahora, ¿cómo le responden los moradores de Het? Le dicen: y le respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Verso número 7. Léalo por favor. Y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte, dice ahí, ¿a quién? Mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, que era en sí mismo el dueño de toda, o diríamos el rey de aquel lugar, ¿sí?, o el príncipe de ese lugar. Así, hablen por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio, dice ahí, ¿de quién? De vosotros. Ahora, esto también ya fue motivo de estudio en su debido momento. Sí, usted entenderá, mi querido hermano, y también se recordará que Abraham quiso no poner su muerte en un lugar prestado, sino en un lugar propio, amén. Y de ahí nace la inquietud de este hombre para poder comprar un territorio de manera exclusiva para que nadie más adelante se lo quite. Y luego de este encuentro, mi amado hermano, Abraham logra adquirir por su justo precio el lugar de la cueva de Macpela con toda la parcela que esto involucraba. Ese lugar, mi querido hermano, Dios de alguna manera lo habría de reservar también para las futuras generaciones en cuanto a la descendencia de Abraham, para que forme parte como una especie de mausoleo donde cada uno de aquellos patriarcas puedan ahí ser depositados luego, sí, de su vida. Esto, mi amado hermano, simplemente era una referencia para la cual Dios ya le había, en este caso, se le había manifestado al mismo Jacob diciéndole que habría de volver, sí, a ese lugar para poder ahí cerrar sus ojos. Si usted me acompaña, por favor, vea conmigo en el mismo libro del Génesis, pero capítulos posteriores. Veamos qué nos declara también, sí, el Señor por medio de su palabra. En el capítulo número 46, ¿sí? Recuerda este versículo, mi amado hermano. Génesis 46, versículo número 2 en adelante, hasta el versículo número 4. ¿Lo tiene? Dice el Señor: habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Verso 4, léalo por favor conmigo. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver o te haré retornar.
y la mano de José cerrará tus ojos. José estaba comprometido por su padre. Recuerde que en el Génesis capítulo 49, si el papá le hace jurar a su hijo de que lo retorne a esa cueva para que pueda ser enterrado. Mi querido hermano, y como buen, diríamos así, respaldo de este hombre, sí, más allá del testimonio que tenía, que era muy grande delante de los extranjeros y delante también de los suyos, este varón cumple sus juramentos. Dice en el versículo, y acompáñeme por favor, Génesis 50, versículo número 5. Y este varón le hace saber a Faraón diciéndole: mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí, yo, dice, voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego, le dice José a Faraón, ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre. Y dice ahí, y volveré. Mi amado hermano, ¿qué tiene que decirnos Dios con respecto a los juramentos? Entendamos, mi querido hermano, que la palabra de un creyente, sí, las palabras que salen de nuestra boca, sí, para con Dios y para con los hombres, deben de ser palabras de verdad y no de engaño. Todo lo que sale de nuestra boca, mi querido hermano, debe de ser respetado y cumplido. Acompáñenme por favor y veamos ciertos parámetros bíblicos para poder ver la importancia de los juramentos. Vayamos por favor dentro de este mismo libro maravilloso, sí, veamos ciertos aspectos. En Génesis capítulo, por ejemplo, 26, Génesis capítulo número 26, veamos un aspecto bíblico, primeramente de nuestro Creador. Génesis capítulo número 26. ¿Ya lo tiene? Versículo número 3. Génesis capítulo 26, versículo número 3. ¿Lo tiene? Dios le dice, mi amado hermano, a la descendencia de Abraham: habita, le dice ahí, como forastero en esta tierra, y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y eso hablando de la tierra de Canaán. Y mire la parte final, porque aquí quiero remarcarla. Y confirmaré, dice ahí, o me ratificaré, dice ahí, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Si alguien, mi querido hermano, nos pone ejemplo a la hora de cumplir un juramento, es nuestro mismo Dios. Todo lo que Dios promete o todo lo que Dios liga con sus palabras, lo cumple. Más adelante, mi querido hermano, acompáñeme por favor a otro texto, a otro texto bíblico. Deuteronomio capítulo número 7. El quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo número 7. ¿Lo tiene? Voy a leer del verso 7, del verso 6 al verso número 8. ¿Ya lo tiene? Deuteronomio capítulo 7, verso 6 al verso 8. Dios le dice al pueblo: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Verso 7, léalo por favor. Sino por cuanto Jehová os amó y, recuérdalo, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres,
os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Qué dice en el verso número 8 refiriéndose al juramento? Quiso, dice el Señor, guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Y cuál era el juramento que Dios le había hecho al mismo Jacob antes de morir? Que Dios lo habría de introducir a Egipto, pero también lo habría de sacar de Egipto. Amén. Y ese juramento, si bien es cierto, pasaron muchos años, Dios no por ello lo dejó pasar por alto. Todo lo que Dios se comprometió con sus labios o sus palabras a hacer, el Señor lo cumplió. Ahora, eso en cuanto al Señor. ¿Qué tiene esto también que ver con nosotros? Vayamos al Nuevo Testamento y veamos qué tiene que decirnos el mismo Señor Jesús a nuestras vidas. En el Evangelio según San Mateo, veamos qué nos dice el Señor. Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 5. Evangelio según San Mateo, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Verso 33 en adelante. Ahí tenemos toda una sección acerca de los juramentos. Ahora recuerde que el juramento, sí, lleva o conlleva como testigo a Dios de por medio. ¿Ya lo tiene? Además, dice ahí el texto bíblico, habéis oído que fue dicho a los antiguos. ¿Qué les fue dicho? No perjurarás. Ahora usted sabe que el juramento tiene una contraposición y es el perjurio. Sí, la Escritura nos narra en ese sentido que no podemos prácticamente ligarnos con juramento y luego de que habremos jurado volvernos para atrás. Mi amado hermano, eso es la condicionante de un perjurio. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Mucha gente, mi amado hermano, y esto usted lo conoce muy bien y yo lo he mencionado desde este altar. Mucha gente cuando está en angustia hace todo tipo de promesas o de lo que es igual de juramentos al Señor. Toda persona cuando se ve angustiada, atormentada, en necesidad, enfermo o simplemente está pasando por una situación difícil, suele comprometerse con Dios para que éste lo libre obviamente de esa situación. Y luego él obviamente ligando su alma con un juramento decide servir a Cristo por toda su eternidad. Mas sin embargo, una vez pasado el tiempo de la calamidad, rápidamente nos olvidamos de nuestros juramentos. Mi amado hermano, usted y yo debemos de honrar las palabras que salen de nuestra boca. La Escritura nos narra recuerde capítulo 5 de Mateo, versículo 33 en la parte final donde nos dice, si no cumplirás al Señor tus juramentos. Mi querido hermano, frente a esta situación, frente a esta contradicción, el Señor nos dice en el verso número 36 en adelante, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Verso 37, pero sea vuestro hablar sí, obviamente para las cosas que demandan que sean un sí, y también no para aquellas cosas que demanden decir no. Verso número 37, porque lo que es más de esto, dice ahí, de mal procede. Si tú te ligas, mi querido hermano, frente a alguien o frente a tu Dios y te comprometes, por ejemplo, no ir a contaminarte, hermano. O sea, tú le puedes decir al Señor, Señor, yo de aquí en adelante no voy a frecuentar a esos amigos porque me hacen daño. Y me comprometo a respetar estas palabras porque quiero simplemente relacionarme, sí, con gente que me edifique. Y de pronto el Señor te oye y te restaura, te sana, por ejemplo, si estás enfermo. Y oh, sorpresa, pasan los meses y otra vez te vuelves a involucrar con aquellas personas que tú sabes que son de mala
influencia para ti. Y esto obviamente traerá consecuencias, primeramente negativas a tu propia vida. Y segundo, has resquebrajado una palabra que le diste a tu Señor. Frente a esta situación, mi querido hermano, Cristo nos recomienda de que si vamos a decir que sí es para algo, nos mantengamos en ese sí. Y si le vamos a decir a alguien no, también nos mantengamos en ese no. Ahora, recuerde algo, yo siempre hago esta aclaración. No a todo le debemos decir que sí. Mucha gente piensa que el decir que sí a todas las cosas es lo más favorable, pero a veces no es así, mi amado hermano. Cuando usted medita bien si en lo que usted va a ligarse, si en lo que usted va a comprometerse, hay cosas que sí, que a la verdad, por el tiempo, por la circunstancia, por sus responsabilidades, no le puede decir a las cosas que sí. Así sea el pastor el que de pronto lo quiera ligar con algo y decir, hermano, venga todos los días, o hermano, haga esta cosa para poder servir al Señor. Usted tiene que evaluar la situación, tiene que evaluar la propuesta. Sí, y corresponder a una respuesta sincera, sabiendo que lo que realmente va a cumplir, en eso usted se va a comprometer. Mi querido hermano, y así mismo, si usted lo quiere hacer, entonces manténgase firme y respete en este caso, su propia palabra. Recuerde que usted no se compromete ni con la iglesia, ni con el pastor, ni con la sociedad. Usted se compromete primeramente con Dios. Mucha gente no sabe decir que no. Hermano, tal cosa, bueno, le dicen, pero el rato de la hora llega el momento y no se cumple el juramento. Mi querido hermano, el Señor pues nos advierte y recuerde que nos dice en el verso 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no. Porque lo que es más de esto, dice ahí, de mal procede. Cuando José se compromete con su padre, sí, luego de que su padre muere, dice la Biblia en el versículo número 5 del capítulo 50 del Génesis, que ahora, sí, José manda decirle a Faraón que su padre le había hecho hacer un juramento. ¿Y cuál era ese juramento? Ir a enterrar a su padre en tierra prácticamente de Canaán, en la cueva de Macpela. Versículo número 6. Veamos pues, y Faraón le dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Es decir, cumple tu juramento. Verso número 7, léalo por favor. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén a sus niños y sus ovejas y sus vacas. Verso número 9. Y llegaron hasta la era de Atab, que está al otro lado del Jordán. Y endecharon, es decir, lloraron o lamentaron allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7. Sí, esa era la costumbre de los orientales. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atab, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Lea por favor el verso 12. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Manré. Verso 14. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos, dice ahí, todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo, dice ahí,
después que lo hubo sepultado. Y de esa manera, mi querido hermano, sí, José cumplió, sí, su palabra dada a su padre, a que habría de enterrarlo, sí, en tierra de Canaán, en la cueva de Macpela. Mi querido hermano, esta transición debió haber sido un tiempo muy difícil para José, pero también para todos sus hermanos. Mi querido hermano, sí, la pérdida de un ser querido siempre será motivo de dolor, sí, pero debemos también de acoplarnos a esa nueva realidad. Mi querido hermano, cuando parte un ser querido, sea este un padre, una madre, un hijo, alguien que está muy allegado a ti, si bien es cierto, tú estás, diríamos, ligado a llorar, ligado a quebrantarte, ligado a esa vida que formó parte de tu vida en sí mismo, estás ligado a entristecerte, no por ello el mundo ha acabado. Mi querido hermano, la vida continúa, tus obligaciones y responsabilidades siguen estando ahí y tú tienes que seguir adelante. No te puedes echar a morir cuando alguien también ha muerto. Mi querido hermano, la tristeza nadie te la va a negar. El llorarlo y el lamentarlo forma parte, sí, de nuestra naturaleza humana. Recuerda que frente a la partida de Lázaro, sí, el gran amigo de Jesús, el mismo Señor dice en su palabra, y Jesús también lloró. Sí, un versículo bastante largo donde dice Jesús lloró al ver que su amigo había partido. El dolor forma parte también de nuestra personalidad, y aquel que demuestra sus sentimientos no es débil, sino que está demostrando que es un ser humano también, sensible, sí, como lo es cualquier persona. Mi querido hermano, la partida debió haber sido algo muy doloroso para los hijos, sí, y dice la Biblia en el versículo número 14 del capítulo número 50, y volvió José a Egipto. Léalo por favor conmigo. Él y sus hermanos, ¿y quiénes más? Y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Pero algo habría de suceder luego de la muerte, sí, ¿de quién? De Jacob. Los hermanos tomaron, sí, precauciones. ¿Sobre qué? Leamos el verso número 15. Mira lo que nos dice el Señor. Viendo los hermanos ¿de quién? De José, que su padre era muerto o había muerto, dijeron, esto se lo dijeron todos los hermanos. Me imagino que debió haber estado exento uno. ¿Quién? El hermano menor, Benjamín. ¿Sí? Versículo número 15. Dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará, dice ahí, el pago de todo. ¿Qué cosa? De todo, dice ahí, el mal que le hicimos. Mi querido hermano, recuerda esto. Los hombres o los hermanos de José habían actuado extremadamente mal para con su hermano José. Pero, mi amado hermano, José no tenía el corazón de sus hermanos. Ellos, mi amado hermano, tenían presente todavía el daño que le habían hecho a este muchacho. Pero, sí, cuando obviamente era un joven. Pero José tenía otro tipo de corazón. Mi querido hermano, ellos se anticipan y dicen, nuestro padre ha muerto. Ahora sí, ya no hay impedimento de que José se levante y nos meta ahora sí a todos en la cárcel. Mi querido hermano, y ellos envían a decirle, esto no se sabe si es cierto o si es falso. ¿Qué cosa? La declaración que hacen, sí, los hermanos de José. Versículo número 16 dice, y enviaron a decirle a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y dice ahí, y José lloró, dice, mientras ellos hablaban. Pero mi amado hermano, José no guardaba rencor. Sí, porque el guardar rencor destruye y carcome el alma. Acompáñame por favor, sí, en el libro de Levíticos. Sí,
libro de Levíticos, el tercer libro de la Biblia, en el capítulo número 19, libro de Levíticos, capítulo número 19, verso 17 y 18. Mira lo que nos dice aquí el Señor. ¿Lo tienes? No aborrecerás, ¿sí? O no serás enemigo, ¿sí? ¿De quién? No aborrecerás a tu hermano. ¿En dónde? Ya lo tiene, Levítico 19, verso 17. ¿Sí? No aborrecerás a tu hermano. ¿En dónde? ¿Por qué dice en tu corazón? Porque de pronto, de manera de apariencia, exteriormente, ¿verdad? Viene esa persona, viene tu propio pariente, tu hermano en la fe, tu hermano en la sangre, ¿verdad? Y de una manera muy, diríamos así, superficial, te acercas, lo abrazas y dices, sí, ¿cómo estás? Qué lindo, le das un beso, le das. Pero en el corazón, mi amado hermano, puede existir un rechazo. Y el Señor quiere ir, diríamos así, prácticamente a la fuente de nuestro mal, el corazón. Y dice ese versículo, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás, es decir, si ponte a cuentas con él, ¿sí? Razonarás con tu prójimo, ¿para qué? Para que no participes. ¿Qué pasa cuando hay rencor? Cuando hay odio, venganza, cuando hay algo que te distancia de él, dice ahí, para que no participes de qué, de su pecado. Guardar rencor, mi amado hermano, es guardar pecado en el alma. Cuando tú te has, por alguna circunstancia, sea la que sea, mi amado hermano, te han herido o tú has herido a alguien, tú debes de liberarte de esa situación pidiendo perdón, poniéndote a cuentas con tu hermano. Mi amado hermano, dice en el verso número 18, no te vengarás. Y cuando existe venganza es por lo general cuando a uno le han hecho daño, ¿verdad? Cuando a alguien le han hecho daño, dice, sí, apenas tengo la oportunidad, me las cobro. Mi querido hermano, el Señor nos dice, no te vengarás, ni guardarás rencor. Ojo, ¿qué no debemos de guardar en el corazón? No debemos de guardar ese sentimiento, mi querido hermano, de malestar contra la persona que te hizo daño. Sea la persona que fuere. Sea tu padre, sea tu madre, tus parientes, tus amistades, sea quien sea. Verso número 18 nos dice, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, ¿qué cosa? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo firma diciendo, yo, Jehová, yo te lo ordeno. Amén. Ahora, ellos pensaban, hablando de quiénes, de los hermanos de José, ellos pensaban que José guardaba en su corazón rencor contra ellos. ¿Sí? Ellos pensaban, y diríamos como solemos decir nosotros, cada quien a veces juzga según su condición. Cuando vamos a Génesis capítulo número 50, versículo 18, ¿sí? Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, es decir, delante de José, y le dijeron, henos aquí, ¿sí? Por siervos tuyos, es decir, somos, sí, en este caso sí, somos o estamos a tu disposición. Y le respondió José, veamos si José guardó sin rencor en su corazón. ¿Cómo le responde? No temáis, ¿acaso estoy yo? Y me encanta, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Es decir, ¿acaso a mí me corresponde sancionar las faltas de ustedes? Pues evidentemente que no. Cada quien, mi amado hermano, dará cuenta de sí al Señor por sus actos. Y a Él es el que le corresponde dar la paga a nuestros actos también.
Mi amado hermano, yo sé que la labor de nuestro corazón a veces se endurece dependiendo de la magnitud del daño que nos hayan hecho. Pero más allá de la gravedad, sí, de la ofensa, nuestra obligación ante Dios y ante nuestro prójimo es la de no guardar nunca algo en contra, sí, de nuestros hermanos, sí, o de nuestro prójimo. Mi querido hermano, Dios se encarga de dar la paga en su debido tiempo. No con esto quiero alentar, sí, lo siguiente. Muchas personas yo suelo escuchar, mi querido hermano, sí, que no perdonan, sino que están esperando que el juicio de Dios le caiga encima a aquellos que le han ofendido. ¿Sí? Es decir, dicen, sí, yo lo he perdonado, pero Dios sabrá lo que tiene que hacer con él. Pero lo dicen de una manera tan, diría yo, tan despectiva, que se nota todavía a flor de piel que está vivita la llaga. Sí, es verdad, yo lo perdono, pero eso sí, que Dios lo castigue. Entonces, eso no es un perdón, mi amado hermano. Sí, eso no es realmente un acto de sinceridad a la hora de manifestar lo que Dios también ha manifestado con nosotros: misericordia. Mi querido hermano, reforzando un poco lo dicho, acompáñeme por favor. En el Nuevo Testamento, veamos qué también nos dice el Señor para la iglesia. En la primera carta a los Corintios, que es un texto que también lo estamos analizando los días jueves. Primera carta o primera epístola, ¿sí?, de los Corintios. En el capítulo número 13. Ahora, ¿cómo vencer el rencor? ¿Ya lo tiene? Primera carta a los Corintios, capítulo número 13. ¿Ya lo tiene? Voy a leer, por favor, desde el versículo número 3. Quiero llegar al 5, ¿sí?, para poder meternos en el contexto de ese texto. Y si repartiese, dice el verso 3, todos mis bienes para dar de comer, ¿a quiénes? A los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo, ¿qué cosa? Y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es, como primera característica, el amor es sufrido. Ojo, no sufridor, sufrido. Sí, es decir, el amor, mi querido hermano, está hecho, sí, para poder pasar las diferentes situaciones que te pueden llegar a causar dolor. Sí, el amor es aquello que diríamos ablanda tu corazón para poder resistir cualquier tipo de ofensa, que obviamente te provocaría dolor. Pero recuerda, solamente cuando hay amor, tú puedes sufrir el dolor que te provoca. Cuando tú amas, mi querido hermano, pregunto yo, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? Muchos. Y cuando un hijo te lastima, ¿lo soportas o no lo soportas? Ahora, ¿cómo te puede lastimar un hijo? ¿Cómo te puede lastimar? Trayéndote, por ejemplo, una mala nota. ¿Te lastima o no te lastima? ¿Te sientes o no te sientes con malestar, con dolor, verdad? Sí, cuando de pronto tú le has dicho, no puedes ir, y a lo que llegas a la casa, oh sorpresa, se fue. ¿Te causa o no te causa dolor? Claro que te causa dolor. Mi amado hermano, pero el amor, dice ahí, ¿qué hace? Sí, el amor hace que nuestro corazón lo pueda asimilar, sí, lo pueda resistir. Dice que el amor es sufrido, el amor también es benigno, y eso es sinónimo de bondad, sí, de bondad, mi querido hermano, sí, bondadoso. El amor también, ¿qué pasa con el amor? No tiene envidia, es decir, que si alguien prospera junto a ti, tú estás contento porque el de al lado ya levantó su casa y tú sigues viviendo en casa de caña, pero estás contento. ¿Ya? No le estás diciendo, ¿y a qué hora me toca a mí? ¿Y por qué no me ha pasado? ¿Y por qué a mí no me ha bendecido el Señor? ¿Sí? ¿Y por qué solamente con él? ¿Y por qué solamente con ella? No, el amor, ¿qué hace?
¿Qué dice la Biblia que hace el amor? El amor no tiene envidia. Si alguien prospera junto a ti, tú tienes que sentirte contento por la obra que el Señor está realizando en la vida de tu prójimo. Versículo número 4. El amor no es decir, no se vanagloria. Es decir, lo opuesto, el amor es humilde. Sí, de pronto sí, es verdad, Dios te usa, Dios te ha levantado, Dios te ha puesto en un lugar importante, pero tú siempre mantienes tu humildad, tu condición. Amén. Versículo número 4 sigue diciendo, el amor no se envanece. Sí, es decir, que no se cree más de lo que es. Verso 5, y aquí quiero llegar. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Y aquí quiero llegar. El amor, ¿qué dice? El amor no guarda rencor. Ahora tú podrías encontrar la explicación. ¿Por qué no lo puedo aguantar? ¿Por qué no me pasa? Sí, porque en tu corazón todavía no hay amor. Ahora, para que haya amor en un corazón que de pronto manifiesta estas situaciones que son negativas, mi querido hermano, tienes que ir a la fuente del amor. Y la fuente del amor es Cristo. Amén. Si no hay amor, obviamente van a manifestarse en tu corazón todas estas, diríamos así, circunstancias negativas. Ahora, ¿quién puede llenar un corazón vacío? Solamente el Señor. ¿Cómo lo vas a llenar? Tendrás que buscar en oración, sí, buscando el rostro de Dios, inclinando tus rodillas y decir, Señor, pon en este corazón insensible sensibilidad, pon en este corazón vanidoso humildad, pon en este corazón endurecido, pon un corazón de carne y sensible. Y yo te aseguro que con el transcurrir del tiempo, el Señor irá ablandando tu duro corazón. No pasa de la noche a la mañana, es un proceso. Así como es un proceso muchas veces tu endurecimiento, sí, que te pongan duro el corazón, también es un proceso que el corazón se vaya ablandando. Amén. ¿Cuánta gente, sí, cuántos de ustedes, cuántos lavan la ropa? Sí, cuando la ropa está bien sucia, bien curtida, ¿usted qué hace con esa ropa? ¿Dónde la pone? La pone a remojar y le echa, hagámosle propaganda a algo, a Vanish, dicen por ahí, la ablande, le pone cloro, ¿no? Sí, y ahí se despercude, ¿verdad? Así mismo, mi querido hermano, usted tiene que poner su vida, ¿sí?, en las manos del Espíritu Santo, y con el tiempo el Espíritu Santo sacará todo aquello que para usted es imposible poder sacar. Amén. Qué bueno que es Dios. José le responde a sus hermanos en el verso 19 y les dice, no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de quién? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros, ojo, él sabía, eso no significaba que José era ciego. Vosotros pensasteis mal contra mí. Mas Dios, ¿qué hizo cuando la gente de pronto quiere entorpecer nuestro caminar? ¿Qué es lo que hace Dios? Mas Dios lo encaminó. Bien dice la Biblia que para los que esperamos en el Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. De pronto alguien te quiere matar, pero Dios utiliza de pronto esa situación para traer vida en otro lugar. Mucha gente dice, hermano, no sé por qué estoy aquí en el hospital. Pero, amado hermano, de pronto estás ahí para que el Señor te use y le puedas predicar a un enfermo que está a tu lado, que necesitaba, sí, tenerte ahí el Señor para que tú seas de instrumento para llevarle el evangelio. ¿Sí? Mi querido hermano, Dios trabaja, recuerda, de maneras, sí, insondables. ¿Sí? A nosotros no nos toca decir al Señor por qué, sino, Señor, ¿para qué lo has permitido? Amén. Y José, si bien es cierto, pasó muchas cosas negativas. La Biblia dice que ellos pensaron mal contra él, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. ¿Y qué es lo que estaban viendo ellos? Que toda una nación, todo un país, toda una región
ahora estaba librada, sí, de la hambruna. Amén. Dios había usado a José para bendecir a Egipto, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Verso 21. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y dice, así los consoló. ¿Y a dónde les habló? Y les habló directamente ¿a dónde? A donde tenían que ser tratados, en el corazón. Ellos dijeron, ay, por fin respiraron. Sí, mi amado hermano, qué bueno que es poder sacarse un peso del corazón cuando uno pide perdón. ¿Verdad? Cuando uno logra sacarse esa piedra con la que de pronto por años, sí, uno la está cargando, mi amado hermano, eso causa amargura, eso causa una debilidad, eso no te deja dormir tranquilo. Pero cuando tú estás bien con las personas que te han hecho mal, mi querido hermano, tu sueño es tranquilo, caminas confiado y estás seguro de que Dios está contigo. Bien digo, sí, y usted lo conoce, hay personas que ni morir pueden por causas, sí, de falta de perdón. Sí, están llamando a la última hora que venga fulano, que venga sutano. Mi amado hermano, no esperes que te caiga la agonía de la muerte para buscar, sí, a las personas que les has hecho daño. O aquellos que te hicieron de pronto algo. Es preferible en vida, con buena salud, con fuerza y energía, presentarse, mi amado hermano, sí, en sacrificio vivo, porque ese es nuestro verdadero culto racional, decía Pablo. Ese es nuestro culto, testificar a otros del amor, pero también del perdón que se nos concedió en su debido momento. Mi querido hermano, recuerde que este hombre, así dice la Biblia, José, habló a ellos, le habló, sí, a su pueblo, a sus hermanos, y dice que los consoló y les habló al corazón, mi querido hermano. Versículo número 22. Pero José con el tiempo también pasó, mi querido hermano, sí, por la misma, sí, en este caso, situación que pasa a todo hombre, que pasó también su padre. José envejeció. Amén. Verso número 22. Y habitó José en Egipto. Ahora, ¿cuánto tiempo vivió más o menos José en Egipto? ¿Cuándo fue vendido José a Egipto? Cuando era un muchacho, cerca de 15 a 17 años. Y dice la escritura, sí, verso número 22. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José ¿cuántos años? 110 años. Más o menos diríamos que cerca de 95 años. José vivió en un lugar llamado Egipto. Toda una vida. Amén. Pero ese tiempo que vivió en Egipto, nunca Egipto gobernó su corazón. A su corazón lo gobernaba el Señor. Amén. Verso número 23. Y vio José los hijos de ¿quién? ¿Quién era Efraín? Su primer hijo. ¿Sí? Recuerde, ¿sí? Su primer hijo, el primogénito nacido en Egipto. Vio José los hijos de Efraín hasta la tercera, sí, generación. Sí, pero recuerde que Efraín era el primer hijo, pero ¿por qué? Porque Jacob lo bendijo con la bendición de la primogenitura. ¿Sí? Recordará, ¿no? Verso 23. Hasta la tercera generación. También los hijos de ¿quién? De Maquir, hijo de Manasés. Amén. El segundo, en este caso, bueno, conforme al orden de nacimiento primero, pero conforme a bendición, el segundo. Sí, los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados. ¿En dónde fueron criados? José era un abuelito chocho. Dice que fueron criados en las rodillas. Era un hombre de hogar. ¿Cuántos son hombres de hogar acá? ¿Ah? ¿Cuántos ansían estar con sus hijos? Estar con sus nietos. Termina el trabajo y quieren correr a la casa. Hay quienes corren a la casa, se cambian y se van a la cancha.
Porque hay quienes le pica la casa. ¡Ay! Están desesperados. No hay mejor cosa que pasar en familia, mi amado hermano. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos papitos comparten tiempo en familia? ¿Verdad? Hay quienes que las están hasta botando de la casa. Solo pasa aquí, dije. Mi amado hermano, no hay cosa más, diría yo, edificante que pasar con los suyos. Amén. Pero no interponga los suyos en lugar de Dios. Amén. Sí, la familia tiene prioridad, pero más prioridad tiene Dios. Amén. Pase con su esposo, pase con su esposa, pase con sus hijos, pase con sus nietos. Sí, pero eso sí, cada quien tomando su responsabilidad. Vaya a sus nietos, béselos, abrácelos, disfrútelos. Sí, engríalos. No le digo que los malcríe. Sí, dele sus caprichos y una vez que termine esa labor, tíreselo a sus padres a criar tus muchachos. No son su responsabilidad. Amén. ¿Sí? La Escritura, mi querido hermano, nos enseña que este varón sí pudo ver la bendición de poder inclusive sí envejecer junto a sus seres queridos. Fueron criados, dice ahí, sobre las rodillas de José. Verso 24, léalo por favor. Ajá. ¿De qué se recordó en su ancianidad nuevamente José? De la promesa que se le había transferido, ¿quién? Su padre Jacob. Qué bueno, mi amado hermano, es tener siempre presente las promesas de Dios en nuestra vida. Sí, ciertamente le dice, os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Verso 25. Y ahora va a hacer algo que a él también en su debido momento, sí, lo tuvo que hacer. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Verso 26. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd. Pero él no se fue a la cueva, se quedó en Egipto. Pero hizo un juramento, les hizo hacer un juramento de que su vida sea, mi amado hermano, es decir, sus huesos, fuesen llevados luego ¿hacia dónde? Hacia la tierra, sí, de sus padres. ¿Esa palabra se cumplió? Por supuesto que sí. Acompáñeme por favor y veamos sí, un texto adicional para reforzar. En Éxodo capítulo 13, libro del Éxodo, luego del Génesis. ¿Lo tiene? Versículo número 18 y 19. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo, ¿quién? Moisés, los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. ¿Se cumplió, mi amado hermano, ese juramento? Sí. ¿Cuántos años pasaron para que se cumpla ese juramento? Más de 430 años. Pero el juramento se lo llevó a cabo. Sí. Mi querido hermano, para concluir, dice Génesis capítulo número 50, sí, versículo número 26, y murió, sí, ¿quién? José a la edad de 110 años, lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Amén. Mi amado hermano, sí, ¿habrá alguna pregunta? Sí. Por supuesto.
todos murieron. La Biblia no da el orden en qué, diríamos así, en qué jerarquía murieron. Si murió el primero, el segundo, el tercero. Todos murieron, ¿sí? Pero como se cuenta del personaje en el Génesis capítulo 50, de este personaje José, se le da realce a este varón. Simplemente así. De ahí todos murieron, ¿sí? De hecho, para corroborar lo dicho, mi querido hermano, leamos simplemente a manera de, ¿sí?, de conocimiento, ¿no? Si vamos al libro del Éxodo, leamos por favor el versículo número Éxodo, capítulo número 1, verso número 1 al 6. Leamos este refuerzo solamente. Estos son los nombres de los hijos de Israel, es decir, de Jacob, que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José, el último, estaba, verso 6, léalo por favor. Y murió José, ¿y quiénes más murieron? Y todos sus hermanos y toda aquella generación. Todos murieron. Sí. Y luego de esa muerte, mi amado, luego de esa generación, se levantó una nueva generación. No solamente de israelitas, sino también de egipcios, los cuales ya no sabían la obra que había hecho José. Y de ahí en adelante comienza la esclavitud del pueblo de Israel en ese reino, en ese imperio. Amén. Mi querido hermano, de esta manera culminamos el estudio del libro del Génesis, amén, la cual ha sido de una gran bendición. Creo que lo hemos analizado ¿cuánto tiempo? Ya 2 años creo, estudiando todo el Génesis, amén. Sí, pero la Biblia siempre será una fuente inagotable, sí, de bendición. ¿Quiere enterarse qué libro vamos a empezar el próximo día domingo? Venga, sí, y yo se lo voy a transferir, amén, se lo voy a hacer conocer. Recuerde que esta palabra, toda ella es de bendición para nuestra vida, amén. ¿Quiere enterarse? Venga, que el Señor le tiene una sorpresa, amén. Si el Señor ha hablado a tu vida, mi amado hermano, dale una fuerte ofrenda de aplauso a ese Dios. Aleluya. Para cerrar con broche de oro, mi querido hermano, en este momento tenemos la presentación de un niño. Amén. Luego de haber tomado la charla respectiva a los padres, ¿sí?, recordando que la iglesia del Señor no bautiza niños, ¿sí?, no bautiza infantes, sino que los presenta con el propósito de que los padres se comprometan en la crianza de sus hijos, para que ellos puedan, mi querido hermano, desde pequeños, como lo dice la Biblia, ser instruidos, sí, porque cuando fueren viejos no se apartarán, sí, de este camino. Amén. Invito a nuestros queridos hermanos, nuestro hermano Cristian Campuzano Avilés y su esposa, nuestra hermana Marta, sí, de la Cruz Mendieta. Amén. Ellos van a presentar a su pequeño hijo, Yeshua Adrián Campuzano de la Cruz. Gloria a Jesús. ¿Sí? Invito a la iglesia a ponerse en pie. Vamos a hacer una oración. Vamos, ¿sí?, a poner este acto en las manos de nuestro Señor. Gloria a Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, estamos agradecidos por tu favor, por tu misericordia. Usted, mi Dios, nos ha permitido, por medio primeramente del estudio de tu palabra, Señor amado, encontrar en ella tu voluntad. Ahora, mi Señor, así también, en este tiempo, tú nos has permitido también poner delante de tu presencia a Yeshua Adrián Campuzano de la Cruz. Mi Dios, en el nombre de Jesús, ungimos, Señor amado, a este pequeño. Señor amado, que el Espíritu Santo repose sobre él, mi Dios,
y que sea tu misericordia, Padre, sobre esta criatura, sobre la vida de su padre, sobre la vida también de su madre. Señor amado, que sea tu mano poderosa, Señor, sobre ellos, y que se cumpla, mi Dios, Padre, toda buena palabra, toda buena dádiva, Señor, y todo don perfecto, que desciende de ti, Señor, para con ellos. Señor amado, con respecto a los niños, Señor mi Dios, nos dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 10, verso 14. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, pongo, Señor, en tus manos la vida de Yeshua Adrián Campuzano de la Cruz. Señor, que sea criado en el temor tuyo, que sea criado, Señor amado, mi Dios, conforme a las demandas de la palabra de Dios. Pon en su padre, pon en su madre, Señor, esa carga de criar a este pequeño, Señor, cada día, Señor mi Dios, en tus caminos. Que él y ella puedan ser ejemplos, Señor amado, porque de la abundancia de lo que hay en el corazón, nuestra boca va a hablar. Que ellos se llenen de ti, Señor amado, y que su familia pueda alcanzar, por medio de esta consagración de su Hijo, Señor, pueda alcanzar la bendición y la satisfacción, Señor, de tener un hijo criado en el temor tuyo. Bendígalo, Padre, y desde ya, Señor amado, úsalo para el engrandecimiento de tu reino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios bendiga, sí, a este pequeño, y le hacemos también en esta preciosa ya tarde la entrega del certificado de presentación. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Una foto para el Facebook. Gloria a Jesús. Sí, Dios les bendiga. Muchas felicidades. Gloria a Jesús. Sí, podemos tomar nuestros asientos, mis santos hermanos, ya nos vamos. Sí. Les recuerdo que en esta noche tenemos culto de Santa Cena. Amén. Recuerde que en este evento precioso, mis queridos hermanos, estaremos celebrando la Cena del Señor y se incluirán 10 hermanos más de manera activa, sí, los cuales el sábado anterior pudieron bajar a las aguas. En esta noche se les estará entregando los certificados de bautismo a nuestros queridos hermanos y se estarán incluyendo en esta fiesta espiritual. Recuerde participar, mi querido hermano, con un producto para ir llenando la canasta de amor. Amén, no se olvide de esto. Si habrá algún invitado en esta mañana, en esta tarde, que haya venido por primera vez, sea hermano, sea amigo, si puede levantar su manito. Yo los conozco a toditos, así que no se me pasan. 1, 2, qué bueno, por ahí atrás habrá alguien más. Ese varón, ¿sí? ¿Cómo le dice nuestra querida, la querida iglesia, a nuestros hermanos? Bienvenidos. Sí, tengan una cordial bienvenida. Al final del culto alguien se les va a acercar para apuntarle su nombre. Queremos conocerle, queremos orar, tomar su petición de oración. Bien, mis santos hermanos, vamos a orar para recoger las ofrendas y los diezmos de amor que hayamos traído en obediencia a la casa de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga, Señor amado, las ofrendas y los diezmos que tu pueblo ha traído a tu casa. Que sea prosperado, Señor, todo aquello que es depositado, Padre, en el alfolí. Y lo que queda, Señor amado, en ellos sea grandemente también prosperado, para que no solamente alcance, sino que sobreabunde el pan sobre sus mesas y que haya salud. Y usted, mi Dios, reprenderá al devorador por nosotros. Señor amado, es promesa tuya para aquellos que aman y guardan también este acto tan maravilloso, Señor, de obediencia, como lo es el de participar, mi Señor, a través de la contribución de los diezmos y las ofrendas en el alfolí. Gracias, Señor, bendícelas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Nuestros hermanos nos ayudan en esta parte. Recuerde, en esta noche venga con toda la familia. Tenemos el culto evangelístico. Recuerde que estamos analizando los evangelios. Amén. No se pierda esta enseñanza, mi amado hermano, y participe con toda la familia en la Santa Cena. Recuerde, la Santa Cena es para poder participar en amor, en armonía con el cuerpo de Cristo. No es un motivo para no venir. Que estoy mal. Mejor póngase a cuentas con Dios, pídala perdón y avancemos unánimemente en una misma fe, un mismo espíritu. Amén.
Vamos a cambiar de posición, vamos a retirarnos. Oremos en esta última parte para salir. Gloria a Jesús. Padre, gracias, Señor. A usted le plació traernos a su casa. Ahora, mi Dios, nos llevas de retorno a nuestros hogares. Señor amado, estamos complacidos de que tú has hecho la obra en este precioso tiempo. Has bendecido a nuestros niños también. Les has dado, Padre Celestial, a ellos también, Padre, en ti, la oportunidad de seguir creciendo. Antes de retirarme, Señor amado, quisiera orar por una niña de la escuela bíblica que hoy no está con nosotros. Está internada en el hospital, Señor amado, mi Dios, Peicasa Bustamante. Esta niña, mi Dios, Padre, se le ha detectado un tumor, mi Dios amado, en todo, Señor amado, su cavidad abdominal. Mi Dios, te pido por Melanie Loor Sancán. Espíritu Santo, mira esta pequeña, Señor amado, tiene esta dificultad en su organismo. Creemos en tu poder, mi Señor. Extiende tu mano, Espíritu Santo, a ese hospital. Ahí, Señor amado, en ese tercer piso, mi Dios. Espíritu Santo, donde ella se encuentra en el salón, Señor amado, de Medicina 3, Padre Celestial. Ahí, mi Dios, Padre, extiende tu mano de poder. Bien puede ser uno de nuestros propios hijos, Señor, porque nadie está exento, Padre, de una circunstancia semejante. Padre Celestial, nos ponemos en los pies, Señor amado, en los zapatos de nuestros hermanos y hermanas, Señor, que están, Dios amado, Señor, a expensas, Señor amado, de una tecnología, Señor, de una operación, de un tratamiento, mi Señor. Guarda, Señor amado, mi Dios, en completa paz a tu sierva, nuestra hermana Beatriz Sancán, Señor amado. Guarda su vida, Señor. Dale fortaleza, Padre. Envíale la provisión también que ella necesita, Padre Celestial. Hay documentos que ella está agilitando para la operación, Señor amado. Abra, Señor amado, mi Dios, ese canal de bendición para que pueda ser intervenida. Asombra la ciencia médica, Señor. Estirpa, Padre, todo tumor, Señor amado. Sácalo de ese hígado. Sácalo de ese páncreas, Señor amado. Sácalo de esos riñones, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre. Tú tienes la última palabra, mi Dios. Padre, y revierte todo mal, Señor amado. Y que tu nombre sea glorificado, Señor. Mi Dios, que se haga tu voluntad, Señor amado, en esa pequeña. Te lo imploro, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te doy gracias, Señor. Y que ella pueda, Señor amado, salir de ese lugar en victoria para la gloria de tu nombre. Y llévanos a nosotros también a nuestros hogares y a nuestros hijos con tu cobertura y con tus ricas bendiciones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén. Nos despedimos los unos a los otros. La gloria es de Cristo.